¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. ¿Dónde está realmente la brecha del liderazgo? Porque precisamente, probablemente ya tienes datos, resultados, mediciones, eh, datos de encuestas, indicadores, resultados, conversaciones, eh, pero la pregunta es, ¿y qué haces con toda esa información para entender cuál es la brecha? Porque todo eso nos lleva al síntoma, no a la causa. Y la causa es la que nos genera la brecha. Una cosa es saber que hay agotamiento, baja confianza, dificultades de coordinar, y otra cosa es saber qué es lo que lo produce, qué es lo que lo genera. Soy Carolina Gómez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast ADN Transformador. En los últimos 3 episodios hemos estado hablando sobre la brecha invisible del liderazgo. Y hemos venido construyendo una conversación muy bonita. Primero hablamos sobre que existe una brecha invisible de liderazgo, es decir, una distancia entre el liderazgo que hoy tiene la organización y el liderazgo que necesita para alcanzar sus resultados. Después hablamos sobre los 5 síntomas que pueden aparecer cuando esa brecha ya está afectando la organización. Síntomas como la urgencia permanente, como los líderes que cargan con todo, como las conversaciones y sobre todo las difíciles que nunca ocurren, como equipos, personas que cumplen pero que ya dejaron de aportar, o cómo estamos midiendo una cantidad de cosas pero no observamos realmente lo que está sucediendo. Y después te invitamos en el tercer episodio a hacer una pregunta un poco más incómoda y es ¿por qué seguimos intentando resolver esos síntomas con programas de liderazgo genérico? Entonces ya llegamos a un punto en que sabemos que efectivamente sí hay una brecha y que podemos reconocer que hay unos síntomas que nos están diciendo aquí está la brecha. Y hoy la pregunta es cómo descubrimos cuál es la causa de esa brecha de liderazgo. ¿Por qué queremos descubrirla? Porque es que no todas las organizaciones tienen la misma brecha y no todos los líderes necesitan el mismo desarrollo. Y por eso la pregunta incómoda es, dejemos entonces de resolverlo con algo genérico. Vamos a algo que realmente es nuestro. Entonces, muchas organizaciones lo que vemos es que aplican una encuesta, tienen un resultado que en este caso puede ser confianza baja o problemas de comunicación o que las personas tienen poco reconocimiento y entonces como resultado decimos, listo, entonces necesitamos es un taller de comunicación asertiva o necesitamos un desarrollar a nuestros líderes. Y ahí empieza un ciclo. Entonces hacemos, esto es lo que necesitamos y ahora hacemos la formación, la capacitación, evaluamos y ya cumplimos, pero todo sigue igual. A la semana todo sigue igual, porque realmente no estamos atendiendo a la capacidad de liderazgo que tenemos que resolver, que tenemos que desarrollar. Y estamos yendo solo al síntoma, pero no a la raíz. Y eso genera una diferencia muy, muy grande. Entonces, hoy lo que te quiero proponer es, para empezar a mirar esa brecha, quiero que lo empecemos a mirar en 3 niveles. Em, el primer nivel tiene que ver con el líder, con la persona. ¿Qué está pudiendo hacer? ¿Dónde tiene sus fortalezas? ¿Cuáles son estas? ¿Qué necesita desarrollar? ¿Cuáles son esas capacidades? Pero mirándolo más a esta persona no como un administrador o como una persona que es muy buena técnicamente, eh, pero como una persona que requiere generar claridad, que tiene que aprender y que tiene que poder construir confianza, que tiene que ver qué necesita desarrollar las personas, que debe ser capaz de sostener conversaciones difíciles, que tiene que tener esa habilidad de movilizar el compromiso, que tiene que poder aprender, innovar, bueno, una cantidad de cosas. Miremos primero a la persona y tal vez ahí la brecha está ahí. Esta persona puede tener unas habilidades de administración o técnicas muy grandes, pero hace falta esto otro. Y empecemos a mirar la brecha, no solo los síntomas, sino la brecha. El segundo nivel donde puede estar esta brecha es
que el liderazgo no ocurre solo, no ocurre en aislamiento, ocurre en el equipo, ocurre en las relaciones, ocurre en la interacción. Y ahí es donde pasa y donde empezamos a ver la brecha. Porque nuevamente no es una cantidad de personas muy técnicas, sino una cantidad de personas que tienen que saber cómo toman decisiones, cómo se coordinan entre ellos, cómo gestionan acuerdos y desacuerdos. Cuando las cosas no están funcionando, ¿cómo nos coordinamos? Cómo nos manejamos? Las personas tenemos que saber si pueden decir lo que piensan o son reprimidas por ello, si existe autonomía o existe un exceso de control, si hay conversaciones que no se están teniendo. Y entonces aquí empieza a haber una brecha en el equipo, ¿sí? Entonces, ese es el segundo nivel en que quiero que empieces a mirar si la brecha está en los líderes o está en el equipo o en ambas. Y el tercer nivel es la organización. Porque las brechas no pertenecen normalmente solo a una persona, porque puede ser prácticas que se están repitiendo, puede ser cosas que siempre hemos hecho así. Entonces, la manera es que aquí siempre se decide así. Aquí, aquí no se delega o aquí sí se delega. Es que cuando hay un error, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa y así se hace. Porque es que aquí decimos o no decimos, hablamos o no hablamos, así aparecemos o no. No es tan sencillas. Aquí prendemos cámara o no prendemos cámara cuando estamos en la virtualidad. Y esas son cosas que se practican, que se repiten, y se repiten aquí, se repiten allá, se repite, se repite, se repite. Y cuando esas cosas se están repitiendo, se convierte en una cultura. Esa es la cultura. Y ahí es donde también podemos empezar a ver que hay brechas. Entonces, no siempre necesitamos empezar de cero. Mira que ya hay muchas cosas que están ahí. Ya tenemos una cantidad de pistas. Y yo lo quiero mostrar es como un rompecabezas. Así lo veo yo, como un rompecabezas donde tenemos una cantidad de síntomas, de información, de resultados, de información del negocio, de información de encuestas, de información con los clientes, de conversaciones, de lo que está pasando. Y el trabajo realmente es cómo armamos ese rompecabezas, cómo le empezamos a dar forma porque a mí me encanta armar rompecabezas, cuando ya uno ve el rompecabezas armado es como, wow, esto es la imagen, esto es la figura que aparece. Y ahí es donde tú cuando lo armas empiezas a encontrar el patrón. Empiezas a darte cuenta, mira, lo que está aquí, 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 empiezas a darte cuenta de los colores, de lo que está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, si decimos que hay poca confianza. Entonces, tal vez es que en el liderazgo estamos generando cosas que no construyen confianza en el equipo. Conversaciones que se tienen, la forma en que enviáramos las reuniones, lo que sucede con los resultados, ahí tal vez. Entonces, qué prácticas hay ahí que pueden estar generando? O si hablamos de agotamiento, que ahorita hay tanto agotamiento y tanto burnout en las organizaciones, entonces, ¿será que estamos enfrente de un problema de carga? Tenemos que revisar las cargas, o tal vez es que no estamos priorizando, o no estamos delegando bien, o cómo estamos coordinando, o somos muy micromanagement. ¿Qué es lo que está ahí detrás que está generando tal vez ese agotamiento? O las personas dejaron de proponer. Ay, es que la gente no se pone la camisa, esto es falta de compromiso. ¿Será solo eso? ¿O será que es que cuando la gente propone, nadie escucha? O propone y se roban las propuestas. O propone y dicen, no, pero es que esto siempre se ha hecho así, entonces ¿para qué? Si esto es así, así funciona, entonces calladito. Entonces aquí es donde empieza a aparecer algo distinto. Ya no estamos solo mirando los síntomas, sino que estamos empezando a descubrir la brecha en esos niveles. Nivel del líder, nivel del equipo y nivel de la organización. Y con eso entonces quiero que te empieces a preguntar. Entonces no es qué es lo que nos falta o qué es lo que está pasando ahí. Y entonces metámosle más para apaciguar esos síntomas, sino que te preguntes qué resultados quiero lograr y qué necesito desarrollar en mi equipo, en mi liderazgo, en el liderazgo de toda la organización para conseguirlo. Y eso cambia la conversación distinta, porque no es simplemente llenar por llenar, sino realmente nos lleva a ver si este es el resultado. Si te preguntas primero, ¿cuál es el resultado que quiero mejorar? Y escoge uno. Algo que no, probablemente hay varios. Escoge un resultado que no estás
ocurriendo como esperabas. Escoge ese, listo, es este, tan. Ahora con ese, ¿qué prácticas, qué comportamientos, qué cosas de lo que hago en mi liderazgo podría estar influyendo a que ese resultado pase? Y tercero, ahora, ¿qué evidencias tengo para fundar esto, que no simplemente yo estoy asumiendo o suponiendo que esto es así, sino que está esto? Con estas tres cosas y mirando los tres niveles, líder, equipo y cultura y organización, empezamos a definir y a marcar un poco más claro esa brecha. Ya empieza, nosotros hablamos de que era la brecha invisible en el primer episodio de esta serie, ya empieza a dejar de ser tan invisible, ya empezamos a ver más visible qué es, y cuando ya lo vemos, podemos empezar a cortar esa brecha, podemos empezar a tomar acción para hacerlo, porque entonces es entre lo que hoy podemos hacer a lo que necesitamos ser capaces. Y ahí esa brecha es la que vamos a hacer. Y no es algo genérico, no es algo que está de moda, es algo que es muy específico a la necesidad real de tu organización. Entonces, el próximo episodio lo que vamos a empezar a ver es cómo mapear mejor esto y ver qué hacemos, y descubriendo esa brecha podemos empezar a saber qué liderazgo desarrollar. Y eso es el ADN transformador. Porque creemos que cuando cambia el liderazgo, cambian las conversaciones. Y cuando cambian las conversaciones, cambian los resultados. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast ADN Transformador. La pregunta ahora no es si te hizo sentido, la pregunta es qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Si este episodio te aportó, compártelo. Puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si quieres seguir desarrollando tu liderazgo con propósito, suscríbete al podcast.